que te dije que no comieras? El hombre, a lo mejor aquí lo podemos tirar como talla, el hombre le dijo, la mujer me dio que comiera, la mujer, ¿no es cierto? Pero no, era el conjunto. Entonces aquí, ¿qué viene? Dios vio su desnudez y por primera vez, hermano, el animal es matado, un animal que no tenía nada que ver, no tenía absolutamente nada que ver en esa escena. A lo mejor un animalito inocente es sacrificado por Dios, su cuero quitado y vestido y cubierto el cuerpo de Adán y Eva. Por primera vez en la Biblia vemos sangre de un animal que posteriormente ya se iba a, ¿cómo se llama?, a materializar en un pacto, que la sangre de alguien inocente iba a tener que cubrir los pecados de alguien que los cometiera. Algo muy importante es que se transfiere el pecado, hermanos, se transfiere. Aquí en este caso, dice que cuando llevaban el cabrito, se le colocaban las manos, o el buey se le colocaban las manos. El animal no tenía ningún pecado, no tenía nada que ver, pero se le colocaban las manos en señal de que se estaban traspasando los pecados de las personas y luego era sacrificado. Antes no. Se le colocaban las manos de los sacerdotes sobre la cabeza del animalito para transferir el pecado de aquellos. Esa imagen también nosotros la vemos visible en Cristo cuando le pusieron una corona de espina en su cabeza para que los pecados nuestros, sus pecados, mis pecados y los pecados de la humanidad fueran transferidos al Cordero que no tenía mancha, que no tenía nada que ver, pero él iba a llevar los pecados del mundo. Karencita, ¿me puedes leer Romanos 5:12, la que está en la pantalla, si puedes? Ya. Romanos 5:12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, hermano. Gracias, Karencita. Todos pecamos, como por un hombre de Adán. Todos nacimos en el pecado, pero también ese pecado que nos llama la naturaleza humana es cubierta también con ese cordero que fue sacrificado en el Calvario de la cruz para que sus pecados y mis pecados sean perdonados. Entonces, quiero dejar claro esto, hermano. No es que a Dios le agradara la sangre. No, el tema no pasa por ahí. El tema es que siempre Él quiso enseñar que cada pecado, y hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy, cada pecado tiene una consecuencia. En ese tiempo era un machito cabrío, era una vaca. Hoy día, hermanos, los pecados de hoy día tienen consecuencias. Las infidelidades, los maltratos, los garabatos, las malas palabras, todo, hermano, tiene una consecuencia. Por eso nosotros tenemos que actuar en lo que dice la palabra. Dios es un Dios que no acepta la maldad y es un Dios justo, es un Dios santo. Y nosotros debemos ir cada día en santidad. Ahora, no es que nosotros debamos, ¿cómo decir? Que yo puedo decir que soy santo, pero voy en camino de la santidad. Cada día que buscamos la palabra y la entendemos, tenemos que tratarla de aceptarla y hacerla y obedecer a la palabra para ir en camino de la obediencia y de la santidad. Es importante, esto es muy importante por la explicación espiritual que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto al holocausto. Esto era una ofrenda entera ante Dios, representaba primero la entrega completa al servicio de Dios. Cristo fue el ejemplo perfecto. Ese holocausto no era solamente un pedazo, era completo, era una entrega total. Y Cristo lo cumplió. Dice, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Y recalca, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces nosotros cuando nos sujetamos
y obedecemos y entendemos al Padre y entramos en la voluntad de Él, estamos también siendo obedientes, estamos haciendo esa ofrenda voluntaria a Él. Como hablábamos hace tiempo, ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos esclavos de Cristo. Aunque en el Antiguo Testamento ya se entendía el simbolismo de esta primera ofrenda, ¿con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de años. ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, por el pecado de mi alma? ¿O hombre, Él te ha declarado lo que es bueno? ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que decía Miqueas hace muchos años, y él entendía esta palabra. Decía, ¿de qué se agrada el Eterno que matemos miles y miles de becerros, que traigamos miles de aceite? Entienda, pueblo, entienda. Dios no se agrada del derramamiento de sangre, que para ese tiempo era un ejemplo, sino que, ¿de qué decía Miqueas? Solamente de hacer la justicia, de amar la misericordia y humillarte ante Dios. Este es un sacrificio perfecto. Este es un sacrificio que ahí lo dice Miqueas en 6:6 al 8, donde nosotros tenemos que tener eso, un corazón humilde, tener misericordia y, por supuesto, obediencia a Dios. Filipenses 17:18, no sé si está, a ver, déjeme ver quién está, vamos a ver si está. Hermano Raúl, Filipenses está acá abajo, Filipenses 4:17-18, si me lo puede leer. Amén, amén, hermano. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén, gracias, hermano Raúl. El segundo sacrificio, la ofrenda de grano, era diferente por ser una ofrenda parcial, compartida por Dios y los sacerdotes. Ahora no es la entrega de uno mismo, de yo a Dios, lo que se ve, sino son los frutos, las acciones de uno ante Dios. Por eso era de grano ante Dios y Cristo. Nuestros frutos del Espíritu Santo son gratos. Respecto a la ofrenda, es lo que dice, lo que leía el hermano Raúl. No es que busque dávida, no es que, sino que el apóstol decía, no es que busque dávida, sino que busco frutos que abunden en ustedes, que abunden. Pero de todo lo que yo hago, lo hago con alegría y tengo abundancia y estoy lleno. Estoy lleno, decía, habiéndome recibido de Apófrito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable de Dios. Entonces nuestros frutos que van creciendo, esos frutos que van creciendo en nosotros cuando vamos obedeciendo, son una ofrenda agradable delante de Dios, son un olor grato. Yo no sé si usted, yo le decía a la Ruth hace poco, usted cuando entra a estas grandes tiendas, cuando se podía ir a la Maribel, que nos puede, usted generalmente entra a estas grandes tiendas, llámese Falabella, Ripley, y lo primero que tiene son donde están los perfumes, y uno como que se quiere quedar ahí, ¿no es cierto? Porque está el olorcito, echa el perfume por todo lado, y como que uno se quiere quedar ahí, no quiere pasar para adelante. Un olor rico, un olor agradable, un olor especial. Cuando usted, hermanos, empieza a dar frutos, empieza a dar esos frutos que el Señor va poniendo en uno, es lo mismo, un olor agradable delante de Dios, un olor rico, un olor grato delante de Dios. Cuando somos obedientes, cuando empezamos a hablar del amor, cuando empezamos a tener amor, cuando empezamos a tener benignidad, cuando empezamos a tener paz, cuando empezamos a tener gozo.
esos frutos, hermanos, empiezan a dar un olor agradable delante de Dios. Entonces, cuando empezamos a crecer en Cristo, también eso es una ofrenda de grano sin levadura, porque ya la levadura ha empezado a menguar, ya el pecado ha empezado a bajar y empieza a levantarse el olor grato delante de Dios. La ofrenda de paz. La tercera ofrenda grata era la de paz, que se compartía entre Dios y los sacerdotes y la persona. En Levítico 3 dice, aquí tenemos otro significado. Él da comunión en paz con Dios y Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 5:1. Además, nuestras oraciones son ofrendas gratas cuando tenemos comunión con Dios y Cristo. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esta ofrenda de paz es una paz mucho más allá de lo que a lo mejor nuestra mente física puede entender. Dice, justificado pues por la fe tenemos paz. Cuando entendemos nuestra fe, entendemos que Cristo murió por nosotros por una sola vez y ya nuestros pecados fueron borrados. El apóstol Pablo escribe, si no me equivoco, en los Romanos, dice que para nosotros se había escrito un acta de todos nuestros pecados, de todos los pecados que había hecho Manuel, un acta. Y dice que Jesús agarró esa acta, la clavó físicamente al revés a la puerta y dijo, esos pecados que Manuel tenía, yo los pagué en la cruz. Literal, eso es, yo no lo quise poner en esta presentación. Y cuando yo entiendo que soy justificado por la fe porque creo en Cristo, ya no tengo condenación, no hay condenación en mí y viene la ofrenda de paz. Puedo tener una paz superior a la que de alguna manera puede experimentar aquella persona que no tiene el conocimiento de la gracia a través de la cruz de Cristo. Por eso es tan importante que entendamos que Cristo es nuestro Salvador y nuestro mediador. No hay nadie en otro nombre, hermanos, no hay nadie en que se pueda asemejar a Cristo como nuestro Salvador. Y cuando llegamos, además dice, y nuestras oraciones son ofrendas gratas cuando tenemos comunión con Dios en Cristo. Por nada estéis afanados, por nada estéis afanados. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo dolor, que sobrepasa toda angustia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Mi dolor, mi angustia. El mundo hoy día mismo, hermano, este mismo país y muchos países, hemos vuelto a un estado de estrés, hemos vuelto a un estado de confinamiento, hemos vuelto a un estado de presión, que es lo que está escrito en la palabra, como hablábamos anteriormente en el Éxodo. No es algo nuevo, pero cuando entendemos y ponemos nuestra confianza en Dios, dice que Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una ofrenda de paz es orar con un corazón contrito, con un corazón humillado, diciéndole al Señor lo que nos pasa, acercándonos al trono de la gracia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Glorita Gómez, ¿me puedes leer Filipenses 4:7? ¿Alcanza? No sé, tengo abierto el micrófono, ¿no? Sí. Hola. Ya. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ya. Filipenses 4:7, amén. Cuando oramos con amor y gratitud, es como dar
una ofrenda de paz. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Siga. ¿Sigo? Hebreos 13:15. Además, aún más claro, se manifiesta aquí lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con... Amén. Gracias, Glorita. Dice, de nuevo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él un sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labio, que confiesen su nombre, que confiesen que Él es nuestro Dios, que confiesen que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro cuidador, que Él tiene todo bajo sus manos poderosas. Nosotros eso debemos confesarlo con labio y con corazón, con mente concreta, no con una mente de duda, porque entendemos que Él es el Señor, Él tiene todo el control. Lo que hemos visto y oído, eso anunciemos. Lo que hemos visto, Él es el sanador, Él es el que sana mis heridas, Él es el que me lleva a nuevos pastos, Él es el que me cubre en medio de mi dolor. Eso yo he visto, eso yo he escuchado, eso es lo que yo tengo que anunciar. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, tengamos comunión en esta iglesia, tengamos comunión con los pastores, tengamos comunión con el Víctor, con la Maribel, con la Glorita, seamos un cuerpo, seamos un edificio bien conectado. Verdaderamente, y cuando nosotros somos unidos, somos una sola voz, somos un solo cuerpo, somos un solo grito, verdaderamente también vamos a ser una sola conexión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Dios, hermanos, habita en medio de su pueblo, y lo que hoy día estamos haciendo es comunión, a lo mejor una comunión virtual. Usted está allá en la quinta región, nosotros estamos acá, perdón, en la cuarta región, nosotros estamos acá en la segunda, pero en medio de esta comunión, el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, está habitando, nos está edificando y nos está llevando cada vez más adelante. Amén. Cuarto, el quinto tipo de sacrificio eran completamente diferentes a los primeros tres. No eran para ofrecer la vida, las acciones o la comunión de Dios, sino para pedir perdón por los pecados. Esto era fuerte, hermanos, esto sí que era fuerte, porque esto, un poco para explicarlo, este sacrificio cubría pecados, y este pecado, por decirlo así, no era como entrar a Falabella por la puerta. Estos pecados eran hediondos, los pecados son inmundos, los pecados eran hediondos y no se hacían en el tabernáculo, se hacían fuera y se quemaban todo. Escuche bien, se hacían fuera. Y se quemaba todo. El cuarto sacrificio era como por el pecar al quebrantar uno de los mandamientos de Dios. Maribel, ¿me alcanzas a leer acá? ¿Me alcanzas a leer esta página? Sí, un poquito. Ya, a ver si léemela completa. Ya. ¿Cuánto sacrificio era el pecar y el quebrantar uno de los mandamientos de Dios? Levítico 4:2, 3:5. Este sacrificio no era de olor grato ante Dios. Su carne debía ser quemada no en el santo altar, sino afuera del campamento. Sobre la tierra era algo inmundo, pues representaba el pecado. Esta ofrenda era por nuestra naturaleza pecaminosa y debía ser quemada completamente. Tenía que ser un animal sin mancha o sin la persona.
era demasiado pobre, flor de harina sin levadura. Levítico 5:11. Amén. Esta ofrenda era por los pecados del pueblo, por nosotros, como le decía, no era como entrar a Falabella, disculpe que lleva sino que, o a París, sino que era hediondo, se quemaba todo, hasta el cuero, se quemaban hasta los huesos, se quemaba todo, y se hacía fuera del altar de Dios, se hacía fuera del campamento. Este sacrificio eran por los pecados. Y como hemos visto que todo se cumple, hermanos, Cristo también fue sacrificado fuera de la ciudad, en el monte, porque Él cumplía este requisito, que iba a cubrir nuestros pecados. Fue sacado y fue crucificado en el monte Golgata. Desde luego que Cristo, como les dije, desde luego como que Cristo también cumple cabalmente este cuarto sacrificio. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También aquel que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, lo mismo ahí, hermano, lo mismo que pasaba en Levítico, fue aquel se crucificó por sus pecados, por mi pecado, hermanos. Él no tenía, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita nuestros pecados. Por eso nosotros hoy día, ya teniendo este conocimiento, teniendo la palabra en nosotros, tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar a Dios, tenemos que sujetarnos a la palabra que Dios nos está enseñando. Berito, ¿me podrá leer esta página? ¿Te alcanzará? Ahí sí. Sí. La bendición del entendimiento de las ofrendas. Hebreos 13, 11, 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 9, 28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y no hay más ofrenda por el pecado. Amén, gracias Berito. Aquí vemos textualmente cómo Cristo de nuevo repite la historia y es sacado fuera del templo y es ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y no hay más ofrenda por el pecado, solamente Cristo. Así que aquellas personas, y aquí quiero ser literal, aquellas personas que están haciendo mandas, que están haciendo rituales, están equivocadas. Discúlpenme, se lo digo con mucho respeto. El único sacrificio, Cristo ya lo hizo en la cruz y no hay otro, no existe otro. Cristo ya pagó el precio por los pecados de todo el mundo. Ahora vemos la aplicación práctica de todo esto. Mediante nuestras oraciones debemos tomar en cuenta estos 5 tipos de sacrificios. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, vemos de alguna manera como un espejo de lo que se trataba. Dice, el primer holocausto es una manera de acordarnos en nuestras oraciones de entregarnos por completo a Dios. Cuando comenzamos la primera categoría, Padre nuestro, venga tu reino, en efecto, estamos conociendo que le pertenecemos por entero y que no somos ya ciudadanos de ese reino, sino solamente de Dios soberano. Cuando le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, estamos sujetando nuestra vida a Él.
Estamos diciendo mi cuerpo, mi vida, todo lo que yo estoy sujeto a ti. El segundo sacrificio, en los frutos de grano, le decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestros frutos y acciones están dirigidas a cumplir diariamente lo que Dios quiere en nosotros. Hágase tu voluntad, que no sea la mía, dijo Jesucristo, sino la tuya. Nosotros también le decimos en el segundo sacrificio, le decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El tercer sacrificio, el de paz, estamos comunicándole a Dios nuestro deseo de estar en paz con Él. Así le podemos pedir con confianza, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En paz podemos pedirle a Él lo que Él nos ha prometido. El pan de cada día Él nos dará. El cuarto sacrificio es por el pecado y le debemos decir, perdona nuestros pecados. Tenemos que confesar a diario que Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Y el quinto es por la falta o los pecados que le cometemos a otros. Y nos recuerda a perdonar también, porque también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, para no pecar contra Dios y contra el hombre, que es el resumen del mandamiento. ¿Qué se resume en eso? Ama a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro. Entonces ahí entendemos, hermanos, que es un sacrificio diario. Por último, me gustaría dejarle este versito de la NTV. Glorita, ¿me puedes leer ese versito? Glorita Laya. Ay, sí. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. Gracias, Glorita, gracias. Entonces, hermano, con entendimiento, con conocimiento, con fe, entreguemos un sacrificio vivo delante de Dios. Hoy día que entendemos que el gran sacrificio lo hizo Cristo en la cruz, nosotros hoy día entreguemos un sacrificio con entendimiento, con conocimiento, con entendimiento agradable a Dios, porque Él es nuestro Señor. Dios bendiga la palabra de hoy y dejo a los pastores para que ellos hagan el cierre de este mensaje. Amén.